Bueno, pues buenas tardes. Eh, una servidora, la maestra Doreidi Melgarejo Galindo. Vamos a estar trabajando la asignatura Seminario de Investigación 3. Y bueno, de momento el correo de contacto es el que se encuentra en la presentación. Más adelante voy a compartir la presentación, o si gustan se las comparto de una vez. Sí, maestra, gracias. Sí, muchas gracias. Permítanme. Lo vamos realizando y ya al término, ¿les parece que se los comparta? ¿O desean que se los comparta? ¿Sí? Ok. Sí, doctora, no hay problema, como usted guste. Disculpen, es que no estoy tan familiarizada con esta aplicación. Normalmente utilizo otras, por eso a veces demora un poquito. ¿Pueden visualizar la presentación? Sí, doctora. ¿Sí? Ok. Bueno, pues ahora sí, pues bienvenidos a la Está asignatura. visualizando su escritorio, doctora. Bueno, los archivos, no la presentación. Ajá, así es, sí, los archivos. ¿Ya? Ya. Sí, ahora sí. Ok. Y bueno, como les comentaba, pues bienvenidos a la asignatura. De acuerdo a lo programado, bueno, van a ser 4 sesiones en horario de 5 a 7. Como mencioné, la asignatura es Seminario de Investigación 3. Bueno, es parte de la continuación de lo que ya realizaron en Seminario 1 y 2. Aquí básicamente esta asignatura es más práctica, es referente al trabajo de campo para la recolección de datos que permitan a ustedes, bueno, dar continuidad a lo planeado en Seminario 1 y Seminario 2. Bueno, como comentaba, de momento este va a ser el medio de contacto. Ese es el correo personal de una servidora al cual me pueden contactar. Normalmente creo que suben algunas actividades en plataforma, pero por algunas situaciones técnicas no se han podido dar de alta. Entonces, de acuerdo a las actividades que se vayan a realizar y entregar, les voy a pedir el favor que me lo envíen a este correo, al menos para lo que corresponda a esta primera sesión. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entendido, doctora. Ok.
Bueno, ¿cuál es el objetivo de la asignatura? El objetivo de la asignatura es básicamente aplicar las técnicas más comunes para el análisis de datos correspondientes a cuándo, cómo y por qué recolectar correctamente, además de analizar de manera correcta y que permita también ser capaz de manejar software estadísticos para el análisis y representación de información. En cuanto al criterio de evaluación, considerando, bueno, el programa de la asignatura contempla varios temas sobre los cuales se van a trabajar y sobre ello, bueno, el criterio que se va a estar manejando, ¿sí? Tomando como referencia que se van a tratar de abordar como temas principales el análisis de la información y la naturaleza de la estadística, lo que es la división de la estadística, descripción de datos y técnicas numéricas, introducción a las probabilidades, estadística inferencial, que contempla regresión lineal, simple y múltiple, análisis de varianza, series cronológicas y estudios de factibilidad a través de la utilización de software. Derivado de los temas programados, bueno, este es el criterio de evaluación, el cual, bueno, está distribuido durante las 4 sesiones virtuales que vamos a tener y que a la par ustedes van a complementar con el desarrollo de actividades. El día de hoy sería la sesión número 1, en la cual se va a tratar de abordar lo referente a el análisis de información, su importancia, asimismo sobre la división de la estadística. También vamos a abordar lo referente a tablas de distribución de frecuencias y la representación gráfica. Para esto, bueno, en la primera actividad vamos a comentar en un momento más sobre lo que es la división de la estadística y algunos conceptos importantes. De ahí se va a evaluar y va a tener la participación un valor del 10%. Entonces, de ahí la importancia de la asistencia a las sesiones, ya que algunas actividades como la del foro se van a realizar durante la sesión virtual. Por eso es que tiene como fecha de entrega el día de hoy. Además del foro que vamos a realizar en la sesión del día de hoy, después se van a explicar temas referentes a lo que es la recolección de datos y la representación tabular y gráfico. Sobre lo que se vea el día de hoy, va a quedar una actividad de tarea que es para entregar el próximo viernes, igual por correo, y esta tiene un valor del 20%. ¿Sí? ¿Perdón? No, doctora, creo que hubo un micrófono prendido. Sí, es que minimicé, perdón. Ok. De ahí, en la siguiente sesión, que es la del día 2 de junio, vamos a abordar medidas descriptivas, las cuales pueden aplicar para datos agrupados y no agrupados. De eso, bueno, se van a realizar algunos ejemplos en clase y de ello, bueno, se van a realizar 2 actividades en las cuales se va a tratar de calcular las medidas que vamos a explicar en la sesión 2. Cada una tiene un valor del 15%. ¿Preguntas hasta aquí? Okay. En la sesión 3, que es el 9 de junio, se tiene considerado para su evaluación una actividad referente a probabilidad y referente a combinaciones y permutaciones. Cada una de estas actividades tiene un valor del 10%. Respecto a lo que se vea en la sesión, se va a encargar una actividad que tenga afín a ello
con la intención de reforzar el conocimiento. Y finalmente, en la sesión 4 del 16 de junio, se contempla la realización de el ejercicio sobre análisis de correlación y regresión lineal, que nos facilita en muchas ocasiones el poder no solo conocer el comportamiento actual de un conjunto de datos derivados de una investigación, como en el caso de los datos que ustedes logren obtener de su investigación que probablemente están realizando a través de el doctorado que están cursando. En este caso, además de la descripción del comportamiento de los datos, también el análisis de correlación y regresión va a permitir hacer estimaciones para posteriormente tener proyecciones de situaciones futuras. Sobre esto, bueno, se va a realizar una actividad que contempla dos temas principales y tiene un valor del 20%. Si se fijan, la mayoría de las actividades tienen una fecha de entrega de una semana. Es decir, si lo vemos hoy, lo entregarían la siguiente sesión. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? Si No, consideran que doctora. voy algo rápido o desean hacer un comentario al respecto, bueno, por favor háganmelo saber. No importa que interrumpan el audio, porque como estoy compartiendo, la verdad no logro a veces distinguir si alzan la voz, perdón, más que la voz, la mano, ¿no? Como el caso de Susana. Doctora, Dígame, una Susana. pregunta. ¿Vamos a trabajar de manera individual o podemos trabajar en equipo? Bueno, se tiene contemplado de manera individual. Son ejercicios, algunos son muy sencillos, que prácticamente es solamente vaciar la información y tratar de que ustedes apliquen los conocimientos. Dígame, Hilda. Buenas tardes, doctora y compañeros. Yo tengo ahorita que, o sea, voy entrando y acabo de ver que se requiere al menos una asistencia del 80%. En mi caso, a veces yo no puedo estar presente porque tengo hora frente a grupo. Entonces, ahorita porque hay un evento y puedo conectarme un momento, ¿no? Pero a veces me va a ser imposible conectarme y quiero saber qué tanto me va a afectar eso a la hora de mi calificación. De Bueno, hecho, Ujú, ¿sí? sí, perdón. Coincido con la maestra Hilda. Uno de los puntos que platicábamos con el doctor fue justamente el horario. Ok. Sí, bueno, de acuerdo al programa marca que, bueno, al menos se debe tener el 80%, pero bueno, si no se logra, bueno, tratar en la medida de lo posible de hacerlo, porque quizás haya algunas dudas que sea más fácil aclarar en la sesión que ver únicamente la grabación. Y bueno, sí tratar de cumplir con las actividades. Dígame, Sergio. Sí, la misma situación de las compañeras. Yo laboro en el turno vespertino y como el día de hoy hubo consejo técnico en la mañana, mi turno vespertino no laboró y estoy aquí, pero regularmente yo laboro de lunes a viernes en ambos turnos. Claro, siempre trato de cumplir en tiempo y forma, ¿no? Pero a veces, pues, con horas frente a grupo al mismo tiempo se dificulta, solo para exponer la situación. Sí, desafortunadamente luego las actividades nos impiden asistir a todas las sesiones, pero bueno, vamos a tratar en la medida de lo posible asistir, ¿no? Ya si no se logra el 80%, no por eso no van a acreditar. Pero bueno, quise retomarlo porque era parte de lo que marca el programa de la asignatura. Pero bueno, vamos a ser flexibles, considerando la situación de algunos de ustedes. ¿Vale? Sí, le agradezco, doctora. En mi caso, pues ahora sí por las actividades, pues la verdad es que sí trato de cumplir
no he tenido ningún problema en ese aspecto, pero sí las asistencias, sí, ahí sí veo la grabación y ya me apoyo con eso para hacerlas. Sí, Sí, muchas y gracias. sí, cualquier cosa igual, pues me pueden contactar, principalmente por el correo, electrónico, pero si no más adelante les comparto mi número de teléfono, solo que a lo mejor no les responda inmediatamente, pero sí voy a tratar de hacerlo, ¿sale? ¿Algún otro comentario? Gracias. No, de mi parte no, doctora. Muchísimas gracias por su flexibilidad. Ok. Doctora, yo sí tengo una duda. Mande. Estos temas que nos acaba de mencionar, ¿son temas para nuestra investigación o simplemente son temas aislados que usted nos va a ir comentando para poder agregarlos en su momento a nuestra investigación? ¿O cómo? Ok. Lo Ok, bueno, comento es que porque, perdón, depende de la investigación, del tema de investigación y la forma en que se trate de abordarlo, pero sin importar el área de investigación. El tema de investigación, muchos de estos temas, pues se retoman, no necesariamente todos. A lo mejor en algunos no tiene mucho caso el hacer, por ejemplo, una tabla de distribución de frecuencias, o a lo mejor hacer un análisis de correlación y regresión, pero sí probablemente calcular medidas descriptivas como de tendencia central, media, mediana moda, que son muy conocidas por la mayoría, ¿no? O quizás algún tipo de gráfico. O sea, no significa que lo vayan a aplicar forzosamente. De hecho, desconozco en qué etapa de su investigación vayan. Por eso es que como no tengo conocimiento como tal en qué etapa van, solo vamos a retomar y tratar de abordar estos temas y ya dependiendo de ello, bueno, ya ustedes determinarán qué temas se ajustan a su investigación como tal. De hecho, si se fijan, la asignatura se llama Seminario de Investigación 3, pero en ningún momento habla directamente del tema y demás. Es como la parte práctica o metodología para llevar a cabo su investigación como tal, pero no forzosamente es que se vayan a aplicar todos. De hecho, muchos de estos temas, bueno, la materia en sí, como tal, parece más estadística que seminario de investigación. Pero bueno, es parte necesaria para poder realizar su trabajo de campo y su análisis de datos, dependiendo de la investigación en la que estén trabajando. Por eso es que no pido forzosamente aplicarlo, porque a lo mejor algunos de ustedes los datos son cualitativos y quizás no o tiene mucho sentido hacer una tabla de frecuencias, por mencionarlo, ¿no? Entonces, como pueden ser muy variados los temas, entonces por eso es que no lo estoy enfocando como tal a su tema de investigación. Supongo que cada uno de ustedes ya tiene su tema de investigación, su protocolo en el que están trabajando. Entonces, de Sí. lo que están trabajando, pueden retomar en lo que se ve en esa asignatura para complementarlo para su trabajo de campo y el análisis de la información que obtengan de su investigación. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Entendido, doctora. Claro. Ileana. Hola, doctora, buenas Ile- tardes. Ilen. Ilenia. Oiga, Ajá. doctora, entonces entiendo, bueno, quiero aterrizarlo de esa forma en que de acuerdo a como nosotros vayamos viendo con usted los temas y demás, pues nosotros somos los que tenemos que identificar a lo mejor qué actividad o qué tema o qué práctica podemos integrar en nuestro trabajo qué nos puede servir y cómo lo vamos a realizando para ir integrándolo a nuestro documento. O sea, no es como, porque veníamos haciendo el ejercicio con el maestro Dani, de que
o sea, él ya venía conociendo nuestros temas y entonces, bueno, todo lo que se veía con el maestro es como que conformamos el cuerpo del trabajo, ¿no? Del documento. En este caso vamos a ver temas que a lo mejor, de acuerdo a ahora sí que al contexto, bueno, a la investigación que estemos realizando, nosotros podemos ver cuáles sí pueden enriquecer más o cuáles son los que son factibles para nuestro documento. Es correcto. A ver, Gracias. voy a compartir. Quizás me faltó compartirles ay. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Ay, como que se me bloqueó. Ok, a ver, permítanme. Estoy compartiendo el programa. ¿Lo pueden visualizar? Ok. Sí. Seminario de investigación 3. Bueno, vienen los datos, el objetivo como tal. Y aquí vienen los temas. Análisis de la información y la naturaleza de la estadística. División de estadística, descripción de datos, introducción a la probabilidad, estadística inferencial, contempla regresión lineal y múltiple, análisis de varianza, series cronológicas, estudio de factibilidad, algunos software referentes a análisis y representación de datos. Si se fijan como tal, el programa no es tanto a la estructura de su trabajo, sino al análisis de la información. Me habían informado que como tal no tenían tanto avance de la estructura de su trabajo, es decir, de su protocolo. Desconozco en qué etapa están. ¿Ya concluyeron el protocolo? Sí, en mi caso sí, doctora. Sí, gracias. Tengo el protocolo, tengo ya determinado lo que se va a hacer, pero el aspecto práctico de la recopilación de la información todavía no doy inicio a eso. Entonces, esto me va a servir muchísimo porque me va a abrir más el panorama para poder hacer la tendencia, lo que tengo que hacer de manera más concreta. Pero sí, todavía voy a iniciar con el recabo de información. Sí, de hecho, bueno, como tal, la finalidad de esta asignatura, aunque se llame seminario de investigación, es ver la aplicación de las técnicas estadísticas para el análisis, bueno, primero la recolección de datos o de información, después el análisis de los mismos. Ahora, no necesariamente deben de aplicar todo en su tema de investigación, porque varía dependiendo del tema, ¿no? La naturaleza, los tipos de datos o de información que van a recopilar. Y que bueno, en gran medida, todo esto está determinado por el instrumento de recolección que van a utilizar, ya que a veces deciden utilizar instrumentos que generan datos cualitativos y que a veces no requiere de un análisis tan detallado, un análisis financiero tan detallado, sino más descripciones, quizás diagramas, interpretaciones, percepciones. Y en otros casos el instrumento genera datos cuantitativos que facilita más el análisis estadístico. Calcular ciertas medidas, algunas básicas como las descriptivas y algunas más específicas como las que se determinan para un análisis de correlación, de regresión, de series de tiempo, por mencionar algunos. Pero bueno, la intención es que con lo que se vea en estas sesiones tengan un panorama de qué podrían utilizar o cómo podrían ustedes diseñar el instrumento
que se adapte a su tema, que permita obtener la información que necesiten para poder lograr todos y cada uno de los objetivos y evaluar sus hipótesis. Porque recuerden que todo es con fundamento. O sea, si ustedes establecen cierto objetivo, no van a concluir su tesis o su investigación hasta que hayan logrado ese objetivo. Igual, no van a concluir hasta que no demuestren que la hipótesis se acepta o se rechaza, basándose en datos, no en la percepción del investigador. Entonces, todas estas técnicas estadísticas ayudan a eso. Toda esta parte es parte de la metodología y que es importante que ustedes entiendan para que en función de eso determinen qué tipo de instrumento van a utilizar. Por ejemplo, un cuestionario, una bitácora, una lista de cotejo, una guía de entrevista. Ustedes van a determinar qué instrumento consideran que es acorde al tema que ustedes están trabajando. Y en función de ese instrumento, bueno, va a ser el tipo de datos o de información que va a obtener y en función de ello, la representación de los mismos. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Por eso es que la programación que hago es en función de una estructura general y actividades aisladas sin enfocarnos a un tema en específico. Okay. Bueno, si no hay preguntas, ¿podemos continuar? Sí, doctora, sí se me hace interesante en la manera en cómo se va a abordar, porque es conocer todas las técnicas estadísticas, sí, que nos ayudan a la recolección de información. Nos va a servir de mucho conocerlas todas. Como usted misma dijo, nos va a proponer a lo mejor un software, ¿verdad?, en el que nos podamos apoyar y ya de acuerdo a ello, pues de esa gama poder elegir cuál se adecua a nuestra investigación. De hecho, avanzamos ya con el protocolo y la primera parte, que es de un artículo referente a todo el marco referencial teórico y metodológico. Pero la parte de la implementación del modelo, del prototipo, es lo que, en lo que pues ya se está empezando, se puede decir, sería la segunda parte, y precisamente lo de recolección de información es lo que vamos a empezar a realizar y nos va a servir de mucho conocer, en lo particular me va a servir de mucho conocer estas herramientas. Gracias. Gracias. Ok, pues bueno, derivado de lo que acabamos de comentar, pues vamos a continuar. Bueno, entonces quedamos que para acreditar, pues deben de tener al menos el 70%. Bueno, estos eran los temas principales. Si se fijan, el temario de la asignatura es muy extenso. Se va a tratar de abordar lo principal y lo que comúnmente se utiliza. Análisis de la información y la naturaleza de la estadística. ¿Cuál es la importancia del análisis de la información? El análisis de la información forma parte del proceso de adquisición y apropiación de los conocimientos latentes acumulados en las distintas fuentes de información. El análisis busca identificar la información útil, es decir, aquella que interesa al usuario a partir de una gran cantidad de datos. Es importante que cuando ustedes establezcan su tema de investigación, no pierdan la dirección del mismo.
Si ustedes establecen un tema de investigación al cual le asignan un título, este debe de estar alineado a los objetivos, a las hipótesis, al marco teórico, a la metodología. Si nosotros no tenemos alineado esto, va a dificultar el análisis de la información. ¿Por qué? Porque a veces llega a ocurrir que el tema de investigación no se relaciona directamente con los objetivos y que difiere mucho de lo establecido en la hipótesis. Y esto dificulta más adelante el diseñar un instrumento de medición con el cual se obtenga información, es decir, datos que permitan su representación y análisis, y que al final con esta representación y análisis se logre demostrar que se lograron todos los objetivos y se logre determinar si se aceptan o rechazan las hipótesis planteadas. Entonces, sin importar el campo de estudio, siempre es importante tratar de hacer un análisis financiero, de la información acorde a lo que estamos trabajando, ¿vale? Dentro del análisis de información es parte fundamental el análisis estadístico. Ustedes al momento ya empezaron con investigación documental, en donde han revisado diferentes fuentes impresas, electrónicas, libros, revistas, por mencionar algunos, que han permitido a ustedes conocer o tener los antecedentes de su tema de investigación. Conocer qué tanto se ha investigado el tema. Pero además de eso, a través de la investigación documental, ustedes han logrado entender más el tema que van a estudiar. Tener mayor certeza de los conceptos con los que van a estar trabajando. Al momento, ustedes han hecho investigación documental. Sin embargo, ahora ustedes tienen que empezar con su investigación de campo. En la investigación de campo, como su nombre lo indica, es ya irnos a la práctica para recopilar los datos que necesitan para el logro de esos objetivos, evaluación de esas hipótesis. Y en el trabajo de campo es importante el diseño de un instrumento que vaya a obtener información que a ustedes les permita hacer un análisis de dichos datos, les permita con eso determinar si lograron sus objetivos y determinar si esas hipótesis planteadas son ciertas o falsas. Ahora, nosotros no podemos decir que una hipótesis se acepta o una hipótesis se rechaza si no tenemos fundamentos estadísticos, si no tenemos datos recopilados. Ahora, dentro del análisis estadístico contempla muchas técnicas y métodos, como los que se consideran en el programa de la asignatura, siendo los de inicio la recolección de datos para su representación, ya sea tabular, si los datos se ajustan para una tabulación, o para su representación a través de gráficos, si sus datos se ajustan a ello. Porque algunas investigaciones, los datos obtenidos son cualitativos y que quizás no conviene hacer una tabla o una gráfica, sino un esquema, imágenes, tablas, por mencionar algunas, dependiendo del tema. Afortunadamente, en el caso del área de ustedes, muchas de las investigaciones son más enfocadas
para un análisis estadístico y para que se logre de manera objetiva demostrar el logro de sus objetivos, ¿sale? Entonces, el análisis estadístico contempla toda esa serie de actividades que permiten la recolección, la organización, la descripción, el análisis e interpretación de la información, pero información que sea útil para ustedes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? De mi parte no, doctora, gracias. Todo claro, gracias, doctora. Ok. Por mi parte tampoco, gracias. Ok. La naturaleza de la estadística. La estadística es una disciplina matemática que estudia el comportamiento de un conjunto de datos en un contexto determinado mediante una serie de métodos aritméticos. Proporciona información a partir del análisis de un grupo relativamente pequeño de datos que refleja la naturaleza de un grupo mayor. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, básicamente la estadística es parte o rama de las matemáticas y dentro de estadística se hacen operaciones matemáticas básicas, como son quizás una suma, una resta, multiplicación, división, elevar a determinada potencia. Realmente las operaciones estadísticas son muy sencillas, son las básicas que se aprenden en matemáticas. La importancia de la estadística es que con esos valores que se obtengan de esas operaciones básicas, nosotros logremos interpretar, logremos sacar conclusiones y logremos hacer interpretaciones e inferencias. Es decir, de un valor tan básico como la edad promedio de un grupo de personas, que supongamos que la edad promedio de su grupo es de 25 años. Es un valor muy sencillo de determinar, pero que dice mucho sobre el comportamiento de la edad de ustedes, que la mayoría de ustedes tiene una edad cercana a dicho valor. Aquí la importancia de la estadística no es el valor en sí, sino su interpretación. Y además de ello, que muchas veces nos sirve para hacer predicciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, todo bien. No, maestra. No, Todo doctora. bien. Gracias. Realmente, bueno, es introducción, la primera parte. Bueno, creo que todos tenemos una idea de lo que es estadística, la naturaleza y la aplicación. Y la aplicación de la estadística es para todas las áreas del conocimiento. Tanto sirve para ustedes que están estudiando este doctorado como para aquellos que están estudiando un doctorado en educación o de otro tipo de ciencias. Las técnicas son generales o universales. Lo único que cambia es el contexto en el que se aplica. Pero el mismo procedimiento para calcular medidas descriptivas aplica para ustedes como para cualquier otra área del conocimiento. Y bueno, en sí eso es en relación al primer tema, que es análisis de la información. Con ello, bueno, nos permite ahora pasar a la primera actividad, que es un foro referente a lo que es la división de la estadística. Este foro es con la intención de que cada uno de ustedes participe y sobre eso, bueno, voy a ir haciendo las anotaciones correspondientes. Realmente el foro es con la intención de hacer una especie de evaluación diagnóstica para ver qué tanto recuerdan específicamente de estadística. Para ello, bueno, voy a dejar de compartir de momento para empezar a hablar al respecto sobre cómo vamos a trabajar en el foro.
Dígame, Rafael. Sí, a eso precisamente le iba a preguntar. ¿El foro ya está disponible en la plataforma o dónde se va a...? No, el foro va a ser ahorita en la sesión. Va a ser comentarios por parte de ustedes. Desafortunadamente no han podido activar la plataforma, entonces pues, ahora sí que lo vamos a hacer por este medio, ¿no? Ok. Sí, bueno, porque en mi caso, pues yo precisamente ahorita este cuatrimestre estoy dando las materias de estadística básica y estadística aplicada. Entonces, veía el temario y decía, bueno, pues es que si vamos a hacer desde lo básico, que es las frecuencias, pues yo creo que todos en las diferentes maestrías que llevamos materias que tenían que ver con la estadística. Entonces, ahorita pues sería más, bueno, me gustaría que fuera más aplicado a la parte práctica, ¿no? A la parte de nuestros trabajos de investigación. ¿Sí? Entonces, bueno, ese era mi comentario. Ok. Sí, bueno, ahora en la parte de la estadística, nada más, bueno, se divide en dos, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Si voy a hacer mi aportación ahorita a este foro virtual, y la estadística, pues, descriptiva, su nombre lo dice, solamente describe la media, la moda, la mediana, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, y esa es la base para la segunda parte de la estadística, que yo creo que es la que nos va a servir a nosotros, ¿no? La estadística inferencial, el poder llegar a conclusiones a partir de hipótesis que nosotros mismos hagamos. Sí, gracias. Sí, o sea, es correcto. Bueno, algunos de ustedes, pues probablemente están muy familiarizados con los temas, como en el caso de usted, pero la verdad desconozco si la mayoría lo están, aunque en teoría, en un posgrado, pues se abordan todos estos temas. Pero bueno, sería importante a lo mejor comentarlo como una pequeña actividad y como una evaluación diagnóstica, y si es necesario hacemos las modificaciones que sean necesarias. Gabriela. Sí, maestra. Bueno, yo no conozco mucho de estadística, pero sé que la estadística descriptiva parte de un conjunto de datos relacionados o agrupados en tablas para a través de esos datos sacar ciertas características de un grupo, ciertas características especiales de acuerdo a las medidas de tendencia central, es decir, a dónde se agrupan más los valores y también qué tanto se desvían, ¿no? Como es el caso de la desviación estándar. Entonces, en estadística descriptiva siempre me han sonado las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, y la inferencial, pues es la que se utiliza para comprobar hipótesis, ¿no? A través de ciertos datos, aplicar algunas pruebas y poder comprobar hipótesis. Es lo que tengo de idea, maestra. Gracias. Reina. Sí, buenas tardes, doctora. Bueno, así como lo que están comentando mis compañeros, yo en relación a la estadística prácticamente no tengo pues mucha relación por el ámbito en el que me desenvuelvo, que es prácticamente educativo, educación básica, secundaria, y pues aquí solamente son cuestiones relativamente básicas. En relación a la investigación y las asignaturas que hemos llevado aquí en el doctorado, la última asignatura que tuvimos en relación a estadística, pues sí vimos algunos conceptos que apoyaron a nuestra investigación, como fue permítame, por aquí lo tengo, la cuestión de la población, la muestra, y ocupamos una calculadora con la cual a través de mi hipótesis, que es la comunidad de aprendizaje digital, va a facilitar la gestión directiva en la zona escolar, con la variable independiente que es la comunidad de aprendizaje y la variable dependiente que es la gestión. Hice un pequeño ejercicio
sobre la correlacionando la edad y años de servicio en relación a la variable de la gestión directiva, donde encontré que la correlación de esta pues era perfecta, obteniendo un 0.97 del resultado obtenido, del coeficiente de Spearman. Y bueno, otros conceptos que vimos fue el coeficiente de contingencia, y bueno, para ello pues con la maestra con la doctora hicimos una encuesta que fue validada con ciertos pasos que pues ella nos dio. Hasta el momento pues vamos a decir que es mi contacto más fuerte sobre lo que es estadística. Gracias. Muchas gracias. Sergio. Sí, bueno, en el caso de la estadística descriptiva es la que utilizamos generalmente en el ámbito educativo. Se utiliza más en el aspecto cualitativo, ¿no? Aquí hay compañeros de educación y compañeros de administración, y considero que todos en algún momento, como mencionaba el compañero, hemos trabajado aspectos descriptivos, ¿no? Que son los que se utilizan también en el ámbito de las noticias, en el ámbito de las justificaciones, para hacer referencias. Y la inferencial, también tenemos alguna noción para poder comprobar hipótesis, aunque sí se manejan datos más cuantitativos, algunas fórmulas o coeficientes. Como mencionaba la compañera, en algún momento pues, se requiere de relacionar variables para comprobar hipótesis. Muchas gracias. Sí, me había comentado que todos eran del doctorado en administración, pero bueno, están comentando que están combinados, como que no me dieron Así es, toda la información. de los dos, Sí, dos doctorados. sí, entonces Es materia común, es materia común a los dos. Sí. A los dos Pero doctorados. bueno, de hecho eso me habían comentado y me habían dicho que iban a ser menos. Pero sí, ya vi que son bastantitos. Ok, muchas gracias. Sí, doctora, ¿hay algún libro base que vayamos a utilizar? Digo, yo en mi caso, y algún software básico, porque vi el temario y no estaba el Minitab. Entonces, en mi caso, yo estoy muy familiarizado con el Minitab, pero vi que estaba ahí StatLab y SPSS. Sí, de hecho, bueno, el que tenía considerado o el Statistic, eran los que tenía considerado para tratar en la siguiente sesión. Realmente, ahorita como desconocía qué tan avanzados estaban, pues partí con en hoja de cálculo. También aquí es un problema que el software a veces no es compatible con ciertos equipos, la configuración, y la verdad sí le pienso un poquito porque como son de 2 horas la sesión, entonces a veces sí complica, pero vamos a tratar de hacerlo y en las siguientes sesiones compartir, yo creo, con anticipación para que traten de instalarlo y trabajar sobre algún software en específico. Entonces, ¿podría yo trabajar los casos con SPSS? Sí, okay. Sin problema. Sí, porque de hecho, pues ese software permite exportar a Excel o permite exportar a PDF, o sea, permite exportar a varios formatos. Sí, también Minitab también exporta cierta información y la mayoría de los softwares que marcan. Pero bueno, vamos a tratar de al menos ver si abordamos uno en las siguientes sesiones, que sea de los más comunes, más sencillos, para tratar de unificarlo para el trabajo conjunto. Gracias. A usted, Hilda. Hola, doctora. Hola. Pues prácticamente, bueno, como veíamos en el temario, pues la estadística se divide en dos, la descriptiva y la inferencial. La descriptiva, como ya lo han comentado mis compañeros, es como que la que más se ocupa a través de datos ordenados. De ahí viene la estadística, ahora sí,
inferencial, que es la que te puede mostrar ahora sí si se acepta o se rechaza tus hipótesis previas a un análisis y poder corroborar si tiene uno o no razón. Posteriormente se puede ejecutar el análisis, bueno, el análisis de experimentos, que es ahora sí a través de pruebas mínimas para saber si uno puede todavía corregir ciertas, ahora sí, digamos, sí, corregir ahora sí ciertos aspectos de nuestro proyecto, por así decirlo, antes de poder ser lanzado, ¿no? Ya sea de uno o dos factores. Bueno, es lo que prácticamente yo conozco del análisis de diseño experimental. Sí, es correcto. Muchas gracias, Hilda. Fernando Santiago. Sí, muchas gracias, muy amable. Sí, en ciertos casos, como el que al menos a mí me va a tocar profundizar, voy a tocar, dependiendo del enfoque de la investigación, en este caso básicamente es mixto. Tendría que empezar con aspectos cualitativos de descripción y en base a la información que se vaya generando, que se vaya puliendo, tendría que terminar con aspectos cuantitativos. En mi caso es tratar de generalizar información, individualizarla primero en base a productores ganaderos, por el tipo de actividad que ellos desarrollen. Ahí básicamente es pura información cualitativa, pero después tendríamos que aterrizar en aspectos cuantitativos, incluyendo descripciones financieras, indicadores financieros para poder definir los productores que pueden en un momento dado mejorar su actividad a través del proyecto que estamos generando. Entonces, el análisis, la revisión, el concepto general de cómo se pueden comparar alguna información, ver la correlación que pueda haber de algunas prácticas de manejo con el éxito o no de ese productor, pues es como vamos a poder definir y poder saber si se aprueba o no la hipótesis que estamos manejando. Entonces, de hecho, pues sí, el aspecto básico es primordial para poder sustentar con buenos pilares el trabajo, pero ya al definir posteriormente de cada productor, tener una sola información, vamos a tener que aplicar pues varios procesos quizá de estadísticos para poderlo definir, para poderle poner el punto final al trabajo. Es correcto. Bueno, ahora sí que dependiendo del tema y la profundidad del mismo, hasta qué punto se desea llegar, bueno, va a ser qué tan amplio va a ser el análisis y qué técnicas se van a utilizar. Algunos deciden llegar hasta un análisis descriptivo. Algunos consideran, de acuerdo a las hipótesis planteadas, a veces se requiere de un análisis inferencial, donde se debe de hacer correlación y demás, ¿no? Algunas no lo requieren. De hecho, a veces en las investigaciones de ciencias sociales, a veces ni de inicio se tiene una hipótesis. En el trayecto de una investigación es que se empiezan a formular. En algunos trabajos podemos revisar que ni siquiera aparece una hipótesis como tal. Pero bueno, depende mucho el tipo de investigación y cómo desea abordarlo el investigador como tal. Gracias. Kenia. Gracias, doctora. Bueno, en mi caso vamos a trabajar bueno, en lo que tenemos avanzado, vamos a trabajar con SPSS, que estamos más familiarizados con ello, como el maestro Rafa, y va a ser, pues, como tal, va a ser descriptivo. No vamos a profundizar tanto, lo checamos con el doctor y dijo que estaba bien, o sea, no había necesidad por todo lo que queremos abordar sobre nuestras, pues, por nuestro tema, ¿no? Entonces, como tal, bueno, igual que el maestro Rafa, creo que sería interesante que podríamos abordar, de acuerdo con nuestra investigación, el tipo de los que vayan adecuados, ¿no? Pero bueno, igual creo que es también de gran importancia tener el conocimiento de cada uno de ellos
para que pues en un futuro no nos agarren así como de ¿y cuál es cuál? Y para qué sirven, ¿no? Siempre es fundamental para ello. Ese sería mi comentario, doctora. Sí, dependiendo de, ahora sí que de la información que se tenga y el que más se adapte a su investigación es el tipo de software que también pueden utilizar. También depende mucho la licencia si se tiene, ¿no? Para poder utilizarlos, a veces se nos facilita más un tipo de software que otro por las cuestiones de exportación de información y demás, ¿no? Pero creo que en general la mayoría de los software permiten de alguna u otra forma lograr el análisis tanto descriptivo o inferencial, obviamente su representación como tal. Gracias. Dulce. Dulce. Okay. ¿Sí me escuchan? Sí. No, yo sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy claro. Bien. Okay. Creo que nada más quedó la manita activa. Perdón, doctora, sí le escucho. Okay. ¿Vas a participar? Sí, claro que sí. Okay. Perdón, es que se me había cerrado la ventana. Una disculpa. Por ejemplo, en nuestro caso, estábamos avanzando en un proyecto de investigación que era en relación a un estudio de mercado para conocer lo que es, para conocer el porcentaje de los negocios informales. Como bien sabemos, cuando inició la pandemia hace 2 años atrás, la mayoría de los negocios cerraron y los negocios informales pues abundaron. Entonces, eso generó un conflicto muy grande entre los comercios que pagaban impuestos, renta, entonces todo lo que conllevaba eso. Y entonces cambiaba el precio del producto que obviamente que te daba una persona que estaba formalmente dado de alta, pagando impuestos, a alguien que no pagaba impuestos. Entonces, en nuestro caso, lo que es en la estadística nos va a ayudar a conocer los indicadores de cómo se ha manejado durante estos 2 años y qué es lo que implica. Y también de ello sacamos lo que es la muestra y también conocer cuántas encuestas vamos a realizar y cuál será el resultado que vamos a tener con base a ello. Sí, es importante, bueno, primero ser consciente de nuestro tema, hasta dónde se quiere llegar y también determinar el tamaño de la muestra, ¿no? Primero la población, hacia quién va dirigida nuestra investigación y ahora sí, el tamaño de la muestra. Obviamente se va a buscar que sea lo más representativa posible para que la información obtenida y las conclusiones que se generen del análisis sean con mayor confiabilidad. No es lo mismo, por ejemplo, una muestra de 10 a una muestra de 200 o 300, ¿no? Es más certero y más cercano a lo real del comportamiento de toda la población, un tamaño de muestra mucho más amplio, ¿no? Obviamente también se debe buscar que sea seleccionado de manera aleatoria, ¿no? Sin tantos sesgos o condiciones establecidas por el investigador, por conveniencia de diferentes aspectos, ¿no? Muchas gracias, Dulce. Sí, vamos a considerar sus opiniones. Muchas gracias. Ilenia. Sí, bueno, en mi caso, la verdad, siempre lo he comentado, ando con la estadística, o sea, estoy bloqueada desde que tengo uso de razón y en el bachillerato me bloqueo mi mente. Entonces, en realidad siempre, o sea, sí es mi coco, o sea,
es como, no puede ver esa parte de brincar, ¿no? Pero, bueno, viendo que no, esas situaciones siempre han estado, las he tenido que subsanar, ¿no? Sin embargo, bueno, lo que conozco igual, bueno, tanto de la investigación solamente, en base a la investigación, pues obviamente cualitativa, ¿no? Que siempre me voy por esa parte, aunque pues no dejo de tener la muestra, ¿no? Y también la aplicación de, pues, de algunos instrumentos para validar, obviamente, pues, nuestras hipótesis. Entonces, en mi documento, en realidad, no he avanzado, pero yo creo que aquí, como lo dijo al principio, vamos a tener que ir viendo los elementos que nos va a presentar usted, y ya de ahí tendría que ver qué es lo que puedo abarcar dentro del documento que estoy realizando, ¿no? De investigación. Ahorita que los compañeros están diciendo de los software y todo, dije, ay, caray, o sea, sí es mucho miedo, pero bueno, no deja de ser otro reto, ¿no? Que alcanzar. Entonces, bueno, pues sí, me gusta mucho participar, me gusta mucho interactuar con mis compañeros, la verdad que eso es muy enriquecedor, aprendo mucho de ellos. Y cuando estamos en esta materia, pues me encanta porque yo creo que ya todos están casi listos para la titulación, y creo que a mí me gustan las emociones fuertes porque yo me voy a aventar de un bungee. No, pues sí les gustan las emociones fuertes. Yo creo que sí. Pero bueno. Sí, pues o sea, realmente sí es importante, ¿no? La estadística, como le comentaba, sin importar el área de estudio, el tema de investigación, y sin importar si su investigación contempla recolección de datos cualitativos o cuantitativos. A veces, aunque son cualitativos, es necesario establecer reglas que nos faciliten la conversión de manera cuantitativa, al menos para una representación gráfica básica que facilite su análisis e interpretación, y sobre eso tratar de determinar las conclusiones acordes al tema, ¿no? Aquí sí es importante, como mencionó, el instrumento que se vaya a diseñar. Creo que ya algunos ya diseñaron, entiendo, o la mayoría, o no sé si ya todos lo diseñaron. Sí. ¿Sí ya todos diseñaron su instrumento? No. No, no todos. Okay. Sí, aquí es importante, bueno, su diseño, ¿no? Porque el diseño del instrumento va a determinar qué tipo de datos se van a obtener, si cualitativos o cuantitativos. Y sobre eso también saber cómo es que se va a poder más adelante hacer el análisis estadístico, que contempla tanto la tabulación, representación y el análisis más detallado, de acuerdo a la información. Permítame un momentito. Okay. Entonces, sí es importante que tengan presente qué es lo que desean investigar y cómo planean obtener la información, qué tipo de información. La verdad, aunque pareciera más difícil un análisis cuantitativo que un cualitativo, es más difícil el cualitativo, porque debes de ser lo más objetivo posible. Recuerden que una investigación no debe de estar influida por nuestras percepciones, interpretaciones, nuestras opiniones. Y desafortunadamente, al ser lo cualitativo, nosotros logramos darle otra interpretación quizás al dato que se haya recopilado o obtenido. Por ejemplo, si nosotros aplicamos o realizamos una entrevista abierta y donde solo vamos anotando los comentarios del entrevistado, va a ser más difícil su análisis e interpretación. Y corremos más el riesgo
de que nuestra percepción influya en los resultados. Porque a lo mejor lo que nosotros entendemos que el entrevistado nos dijo no era lo que realmente el entrevistado nos deseaba decir. En cambio, si nosotros establecemos un instrumento que aunque pueda ser hasta cierto punto cualitativo, pero que pueda facilitar su conversión de manera cuantitativa, va a ser más objetivo los resultados que se tengan y por tanto las conclusiones de la investigación. Leticia. Muy buenas tardes, doctora. Pues mire, yo hace ya muchos años que terminé la maestría, fue la última vez que trabajé estadística. No se me había presentado la oportunidad y pues ahora sí que es un reto retomar, porque ya ve que las versiones de también los softwares de estadística pues evolucionan, ¿no? Van cambiando. La última vez utilicé SPS, pero le estoy hablando que 2015 creo. Entonces estoy segura de que ha evolucionado bastante, ¿no? En mi caso estoy trabajando un proyecto con una compañera de aquí del doctorado, la maestra Kenia, y estamos buscando diseñar un instrumento que explore varias variables, ¿no? Y queremos encontrar datos cuantitativos, ya que queremos ahondar en contextos socioeconómicos, hasta cierto punto familiares, culturales, para una propuesta que tenemos, ¿no? Y por eso vamos a trabajar el instrumento en esa fase del trabajo estamos. Queremos hacer correlaciones de comparación y con eso obtener la información que ocupamos para poder hacer la comprobación de la hipótesis, doctora. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Pues sí, muy interesante. Parece que tu tema va a ser algo amplio y, sí, y es muy bueno, o sea, siempre y cuando no te pierdas de la idea, ¿no? Y pues entre más amplio sea el tema, pues a veces es más difícil, ¿no? La recolección, primero, de la información y después el análisis, pero sí, afortunadamente a través de diferentes software también facilita principalmente la tabulación y representación gráfica, ¿no? Que a veces es muy tedioso el poderlo realizar. Y también el poder determinar ciertos valores estadísticos que nos dicen cosas fundamentales para el comportamiento de la población de estudio o de la muestra, ¿no? A la que se esté enfocando para tratar de lograr evaluar la hipótesis planteada. Totalmente. Gracias, Leticia. Y al contrario, doctora. ¿Alguien más que desee participar? Pues bueno, creo que son todos los que van a participar. Veo más conectados, pero creo que no todos están, no sé si presentes o con la disposición de participar. Bueno, si Perdón, no doctora, hay... Doctora, perdón, ¿esta Ok. participación a qué porcentaje corresponde o cómo? Es el 10%. ¿Esta participación es el 10%? Ok, gracias, doctor. Entonces sí, Yo tengo muchas dudas, ya le haré las preguntas más adelante, sobre todo de lo que nosotros queremos trabajar, que ya ve que geográficamente nos vemos muy cerquita, por ejemplo, Chetumal, de la zona Maya, de Carrillo Puerto, de todo, pero a la hora de hacer el estudio, de profundizar, encontramos variables muy así, de extremo a extremo, ¿no? En lo que estamos trabajando. Y sí, tengo algunas dudas, ya lo estaremos molestando, maestra. ¿De qué doctorado son ustedes? Administración. Sí, pues vamos a tener que ajustar un poquito en función de lo que están trabajando, porque me alegra saber que van más avanzadas de lo que pensaba, entonces. Pero ¿sabe qué, doctora? Que, bueno, en el caso nuestro estamos estudiando el doctorado en administración, pero traemos la maestría en educación, en tecnología educativa.
Así que nuestro core está más enfocado a esta parte, por eso nuestro trabajo está enfocado a esta parte de investigación de contextos de estudiantes y cosas de ese tipo. Ok, gracias, Leticia. Silvia. A usted, doctora. Hola, buena tarde. Bueno, yo soy del doctorado de educación y bueno, sí me ha costado un poco de trabajo lo que es llevar la materia de estadística, por lo mismo de que a lo mejor no tengo los conocimientos pues básicos, ni conozco los programas, entonces eso es como que a lo mejor ya el doctor piensa que pues, lo tengo aprendido y es lo que a mí se me ha dificultado un poco. Y pues trato de llevar el avance correcto pues de mi pues de mi trabajo, pero sí es un poco el hecho de hacer más trabajo, ¿no? Que se me complica un poco esto de la estadística. Sí, desafortunadamente, algunos están con mayor avance, algunos tienen, creo que un poquito más de dominio en cuestiones estadísticas y algunos softwares que otros. Entonces, bueno, vamos a tratar de nivelar un poquito eso, o tratar de unificar para que se pueda trabajar lo mejor posible en su trabajo, en Sí, su igual, investigación como tal. sí me gustaría que, bueno, usted así que nos dijera como una página que nos pueda ayudar. Ahorita estuve escuchando de unas dos recomendaciones que mencionó, porque pues igual no tengo mucho conocimiento en estos programas, entonces como que para ayudarme a enfocarme más en lo que es en el trabajo y que me sea funcional. Muchas gracias. Gracias. Reina. Sí, gracias, doctora. En relación a lo que comenta mi compañera Michelle, bueno, que también somos del mismo doctorado en educación, quiero preguntarle si alguno de estos programas que se utilizan para la estadística tienen mayor o menor validez en la investigación, como para tener, no sé, una mayor confiabilidad de que usted diga, no, pues me gustaría que más trabajen sobre este que sobre el otro, o algo así. ¿Hay alguna Pues, preferencia o validez mayor? Como tal validez no es que uno valga más que el otro, simplemente es el que se facilite muchas veces para su trabajo. A veces algunos se sienten más cómodos con cierto software que con otro, por, digamos, la presentación que tiene, la forma en que se capturan los datos, pero realmente todos son buenos, ¿no? O sea, no me atrevería a decir, este es mejor que todos los demás, o sea, porque todos son buenos, simplemente que dependiendo de lo que se desee trabajar y el nivel de dominio que se tenga, pues es el software que ustedes consideren se adapte mejor a sus necesidades, ¿no? Pero como tal no es que haya uno que tenga mayor validez que otro. No, ahí nada más, doctora, le agregaría a la compañera que depende del tamaño de los datos que vayamos a manejar, porque si bueno, se van a manejar miles de datos, pues un software como Excel está muy limitado. Sí. En cambio, ya cuando se trabaja en ese tamaño de datos, pues el SPSS, el Minitab, automáticamente te ayudan a manejar esa cantidad de datos. Pero yo creo que nuestros trabajos no contemplan muestras de más de 400 observaciones. Entonces, pues hasta con Excel podemos sacar Yo con una calculadora las conclusiones. Casio estoy bien. Con una calculadora Casio de función estadística. Sí, de hecho, o sea, Excel también es bueno. A lo mejor a veces es más tedioso porque tienes que indicar más las funciones y demás, ¿no? Pero realmente todos los software facilitan bueno, principalmente la tabulación y después la representación y determinación de medidas, ¿no? Estadísticas. Creo que todas son buenas. Desafortunadamente luego lo que pasa es que como no estamos tan familiarizados con un software en específico al momento de instalarlo, a veces se nos complica más uno que otro. A veces hasta en la computadora no es tan compatible dependiendo de pues la versión que se tenga y demás, ¿no? Entonces por eso depende mucho de eso, ¿no?
pero todos son buenos, inclusive la hoja de cálculo, ¿no? Excel como tal. Y pues la verdad, como no sabía, por eso es que en esta sesión estaba considerando, pues básicamente ahorita Excel para poder familiarizarnos, porque desconocía que ya tiene un avance como lo están comentando, ¿no? Pero sí, en lo sucesivo vamos a implementar al menos un software para que nos facilite el análisis, ¿vale? Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, creo que no. Doctora, disculpe, yo por ahí le levanté la manita. Susi, perdón. Sí, dígame. Antes que nada, buenas tardes. Le comento, el maestro Juan Diego Quintana está conectado, pero no sirve su micrófono. Entonces, por eso no puede hacer ningún comentario. Sobre el caso de nosotros, tenemos por ahí un proyecto o una investigación a la vista, pero todavía estamos tratando de definir algunas cuestiones. Aquí la pregunta sería si lo podemos hacer en equipo como lo habíamos estado manejando en su momento, y si es así, pues darle la continuidad, ¿no? En el caso de nosotros, no hemos utilizado algún software estadístico. En algún momento su servidora utilizó para una investigación que se hizo en coordinación con la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Ella ve ahorita con lo de la pandemia ocasionada por el COVID-19, se generaron varios proyectos de investigación. Uno de ellos, pues lo que se trató de identificar qué tanto influía la religión, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, para que las personas creyeran o no en la existencia del COVID. Ya ve que en algún momento algunas personas inclusive no creían que existiera este virus. Entonces, derivado de esto, se levantó información de ambos estados y sí se utilizó un software, pero ya ahorita, sí, la verdad, tendría que volver a leer para tratar de familiarizarme nuevamente, porque de ahí ya no lo volví a utilizar. Entonces, ahí mi pregunta es si necesariamente tenemos que utilizar ese software o, como en algún momento también comentó, la herramienta de Excel. Bueno, aquí de hecho, la primera actividad está considerada realizarlo en Excel. De hecho, solo como una pequeña práctica como tal, en donde viene ya un ejemplo desarrollado, y sobre eso, tratar de actualizar y hacer lo que tenía pensado en una tabla de distribución de frecuencias y algunas representaciones gráficas, que son de las que más se utilizan. Y después se va a utilizar un software en específico para todos, para tratar de, vamos a abordar un tema y sobre ese tema vamos a estar utilizando un software todos. Les voy a pasar yo creo que el enlace para que puedan descargarlo y ya el día de la sesión se tenga, ¿no? Okay, para que no difiera tanto entre lo que presente uno y otro, y si no, sí va a ser complicado, ¿no? Estarlos trabajando de manera simultánea, porque uno va a hablar de un software, otro va a hablar del otro, y que algunos se presentan de cierta forma, aunque la información y los resultados deberían de ser los mismos, ¿no? Pero a veces por la configuración difiere un poquito, ¿no? Tanto en la presentación hasta inclusive en el mismo, si dos personas utilizan el mismo software y no dan la indicación igual, la representación sale completamente diferente en ocasiones. Entonces, si de por sí, si no se unifica los criterios, la configuración en un software, si se manejan varios de manera simultánea, la verdad se va a ser complicado. Pero vamos a trabajar en uno y sobre ese vamos a tratar de entregar las actividades. Ok, me parece muy bien. Si hubiera posibilidad de que nos proporcionara la liga antes, en mi caso sería mucho mejor. Así ya lo podría leer, familiarizarme. Igual pasárselo a los demás compañeros ahora sí del equipo, ¿no? Ok.
Sí, sí, está Le muy bien. agradezco. Muchas gracias. ¿Alguien más? Entonces, para el buen aprendizaje de la materia, sí me gustaría que se compartiera información básica que escucha. Javier, la verdad es que no logro entender del todo lo que había comentado. ¿Pudiera repetir, por favor? Ajá. Por particular para sus servidores, me gustaría que se compartiera información básica de la materia para familiarizar un poco más con la materia. Me gustaría publicar más información a través de la plataforma. No logré entenderle del todo, creo que no sé sus compañeros, pero creo que Escucha con claridad. referencia a que si se puede compartir información, ¿no? Básica relacionada a los temas o algo así. La verdad no entendí muy bien, perdón. Pero sí, bueno, de cada tema que estemos trabajando y de lo que se va a solicitar, se va a compartir información para que facilite el trabajo y pues desde casa, ¿no? Para su entrega de actividades. ¿Alguien más? Yo, doctora, una pregunta. Dijo que íbamos a trabajar una práctica en Excel. Usted nos va a dar un ejemplo, o sea, paso a paso de lo que vamos a hacer y ya nosotros lo vamos a traspolar a nuestra información, ¿correcto? Sí. Ay, gracias, doctora, porque la verdad, Excel y yo no somos amigos. Sí, de hecho, bueno, va a ser, el día de hoy va a ser básicamente de la realización de tablas de distribución de frecuencia, considerando los pasos básicos como si se hiciera manual, pero también utilizando Excel, ciertas fórmulas como para facilitar el conteo y demás, ¿no? Y poder hacer de manera rápida las tablas únicamente después actualizando los valores que se tengan, ¿no? O ampliando los rangos de valores o de datos que se tengan como tal. Entonces, hasta aquí alguna pregunta y si no para pasar porque si no nos va a dar tiempo. Todo claro, doctora. Adelante. Permítame. Doctora, entonces los que no participaron ya es la calificación sobre 90, ¿verdad? Perdón por estar así súper picky, pero solo quería saber eso. Juan Diego. Bueno, veo que escribió, pero no es... Doctora, buenas tardes. Parece que tiene problemas. Buenas tardes, doctora. Acabo de incorporarme a clases porque salgo de mi trabajo del tecnológico y viajo 1 hora a Minatitlán. Bueno, nada más para presentarme y pues decirle que aquí estoy, ¿no? No sé si hay algo que comentar o bueno, contestar. era una actividad, estamos concluyendo la actividad 1, que es foro, básicamente es como tratar de hacer una pequeña exploración o diagnóstico de qué tanto tienen de dominio de lo que es estadística. El foro en sí se llama
división de la estadística. ¿Quiere comentar algo al respecto? Bueno, de manera muy general, División o porque clasificación de la estadística. ¿Qué información tiene? vengo llegando muy general, bueno, pues a través de la estadística nosotros nos allegamos de información de datos, ¿no? Que recopilamos y que analizamos, pues para tomar decisiones, ¿no? Para saber de algún tema en específico. Se divide en descriptiva e inferencial, y bueno, de la que más conozco es de la descriptiva un poquito, pero ya tiene su buen tiempo que no hago estadísticas, pero bueno, que la media, la moda, la mediana y todo esto, sí, hasta por ahí. Muchas gracias. ¿Podrías dar tu nombre, por favor? María del Carmen Condado Zárate. Disculpe, María del doctora. Carmen Condado Zárate. Disculpe, doctora, mi nombre es Nereida. Lo que pasa es que no puedo participar porque hay un evento aquí en el tecnológico y estoy en horarios de curso, por eso es que no podía aperturar que puse una nota por ahí. Disculpe. ¿Puede escribirlo? Sí, de hecho ahí puse anotaciones. Está en el chat, doctora. La Ajá, participación sí. de compañera Ya Nereida. estoy. Ajá. Ok, bueno, si ya no hay más comentarios, vamos a pasar a la actividad. Ok. Bueno, vamos a ir de manera muy rápida comentando sobre lo que es la clasificación y meternos de lleno a la primera actividad que hace referencia a tablas de distribución de frecuencia y a algunos gráficos para su representación. La división de la estadística como tal, bueno, efectivamente la estadística no es más que un conjunto de técnicas para la colección, manejo, descripción y análisis de la información, de manera que las conclusiones obtenidas de ellas tengan un grado de confiabilidad especificado. La estadística contempla desde el proceso de recolección o colección de datos hasta lo que es su análisis, generación de conclusiones e inclusive inferencias. Por ello es que al ser un proceso muy amplio es que la estadística se divide en dos ramas, como ya había comentado, que es estadística descriptiva y lo que se conoce como inferencia estadística o estadística inferencial. En el caso de la estadística descriptiva como tal, como ya había mencionado, es la rama de la estadística que se encarga de recolectar, organiza, presenta y caracteriza un conjunto de datos con la intención de describir el comportamiento de ciertas características de un conjunto de datos. Ejemplo, de una población, el conocer la edad, el número de personas de sexo masculino, femenino, la clasificación de acuerdo a su edad, si son considerados bebés, niños, etcétera, ¿no? Entonces, estadística descriptiva como tal llega hasta la etapa de la representación y tratar de analizar la información derivada de una representación, principalmente a través de gráficos. Ahora, en el caso de la estadística descriptiva, aunque se llega hasta la etapa básicamente de representación de la información, eso no limita que se logren hacer ciertas conclusiones del comportamiento de
de los sujetos de estudio, aunque el análisis más detallado lo contempla la estadística inferencial. Con estadística descriptiva podemos llegar a conclusiones e inclusive llegar a inferir algo, pero sin una base estadística tan confiable, ya que realmente la estadística descriptiva solo, como dice, describe el comportamiento real, hasta ahí. No va más allá como lo es la interpretación para una inferencia, suposición sobre el comportamiento actual que permita más adelante suponer, inferir qué va a ocurrir con ese conjunto de datos o con esos objetos estudiados o sujetos de estudio. Pueden ser personas, cosas, por mencionar, ¿no? Entonces, cuando decimos recolección de datos, pueden ser de diferentes tipos. Y que los datos, más adelante vamos a ver que pueden ser cualitativos o cuantitativos. Y dependiendo de esto va a ser la forma de su representación. En el caso de la estadística inferencial o inferencia estadística, consiste en poder decir algo respecto a un conjunto de personas, mediciones u otros entes, población, con base a las observaciones hechas sobre una parte, es decir, sobre una muestra. En el caso de la inferencia estadística, lo que se busca es, basándose en datos obtenidos solo de una muestra, es decir, de una porción de la población, se logre concluir o inferir o generalizar una característica o un aspecto de toda la población. Muchas veces es lo que se hace, porque el tamaño de la población muchas veces es demasiado amplio, que es difícil de lograr investigar todos los elementos o evaluar todos los elementos de la población. ¿Y qué es lo que se decide? Tomar una muestra representativa y sobre esa muestra, esa pequeña porción, determinar el comportamiento generalizado. Y en función de eso hacer inferencias. Por eso es que esta rama de la estadística se llama así. Estadística inferencial o inferencia estadística. Muchas veces la población es tan amplia que es demasiado costoso el poder investigar a toda la población. Además, que implica mayor tiempo, mayores recursos, y aún así, aunque se tenga todo ello, muchas veces no se puede lograr evaluar a todos y cada uno de los elementos de la población. Por eso es que no es tan fácil hacer un censo. Cuando hablamos de un censo es evaluar a todos los elementos de la población. Y bueno, por eso es que muchas veces nos apoyamos en una muestra. Y que es importante determinar una muestra representativa. A veces tenemos el tamaño o conocemos el tamaño de la población y se determina la muestra. A veces se desconoce, pero también se puede determinar. Dependiendo del tamaño de la población y si se conoce o no su tamaño es en función de la fórmula que se va a utilizar para poder determinar la muestra que se va a evaluar. ¿Hasta aquí algún comentario? Okay. ¿Podríamos decir que... No, gracias. Okay. Bueno, esta era parte de la teoría que, bueno, considero que pues son conceptos que ustedes ya manejan, ya se los compartí en la presentación, entonces los voy a invitar a que lo recuerden, le den una leída de lo que es nuevamente individuo, que es población, que es muestra. Creo que es algo que ustedes dominan ya muy bien, que es una unidad de observación, las mediciones, creo que también. Lo que sí es importante mencionar es una variable.
y que esta variable puede ser de dos tipos, cualitativas o cuantitativas. Dependiendo de su tema de investigación, ustedes deben de identificar las variables de estudio. ¿Ya llegaron hasta la identificación de variables? Sí, doctora. Ya. Sí, esa parte sí, maestra. Sí, doctora. Ok. Ya en su mayoría son variables cualitativas o cuantitativas. Cuantis. En este caso, bueno. Cualitativas en mi caso. Sí. Como les comentaba, bueno, las variables cualitativas, también llamadas categóricas, no se utilizan para medir los valores numéricos, sino describe una cualidad como se menciona ahí en esos ejemplos, nacionalidad, color de piel, sexo, opinión, entre otros. A veces es más difícil poder analizar este tipo de variables, porque es necesario unificar coincidencias para en función de eso poder hacer representaciones, sacar conclusiones e inclusive hacer inferencias. Aunque pareciera más complicado, es más fácil evaluar variables cuantitativas, es decir, datos obtenidos en los que genera un valor numérico. Por ejemplo, de la variable edad. La edad, bueno, se mide en número de años, el peso se mide en kilogramos, bueno, dependiendo del lugar en donde estemos, ¿no? La estatura, el precio, la unidad de medida que se esté manejando, el sistema de medida, perdón. Entonces, en el caso de las variables cuantitativas, todavía es mucho más fácil, porque rápido los software te generan las tablas, las gráficas, te calculan los valores. Pero en el caso de variables cualitativas es más difícil. Sí logran determinar la frecuencia de cada una de las variables y a veces se les asignan ciertos valores numéricos para tratar de hacer un análisis estadístico más detallado. Eso sí se logra establecer valores numéricos a esas cualidades, pero muchas veces no lo hacen. Es muy complicado, principalmente cuando se evalúan percepciones. Pero bueno, cualquiera de los dos tipos de variables se pueden analizar en un tema de investigación. También, bueno, dentro de una investigación puede ser que nuestras hipótesis contengan diferente número de variables. Cuando nuestras hipótesis contemplan solo una variable, se consideran que son variables unidimensionales, cuando solo habla un aspecto específico del sujeto de estudio. En el caso de variables, perdón, de hipótesis que manejan dos variables, pues se considera que se están manejando variables bidimensionales y pluridimensionales si son tres o más, ¿no? En el caso de ustedes, ¿cuántas variables están manejando? ¿Ya tienen identificado? Sí. ¿Cuántas? En mi caso, 2, doctora. Okay. 2. Sí, pues en su mayoría con 2 es más que suficiente para un extenso análisis estadístico. Con una variable adicional se duplica prácticamente a veces el estudio o el análisis estadístico. Y que bueno, eso lo podemos comprobar cuando se hace un análisis de correlación o de regresión múltiple, en donde, bueno, muchas veces en un fenómeno de estudio hay 2 o más variables que impactan en dicho fenómeno y que es necesario estudiarlos para tratar de entender el fenómeno de estudio. Pero bueno, esto depende de qué tan delimitado tengan su tema de investigación. Bueno, aquí vienen algunos ejemplos de lo que son variables considerando esta clasificación. Asimismo, bueno, es conveniente mencionar que las variables específicamente cuantitativas se pueden clasificar en discretas y continuas. Discretas forzosamente deben de tomar valores
o números enteros, como se mencionan aquí. Tenemos o un hijo, o tenemos 2 hijos, o tenemos 3, no tenemos 1.5. Son números enteros. ¿Sale? En el caso de variables continuas, estas variables pueden tomar valores dentro de un intervalo, es decir, pueden ser valores fraccionados o con decimales, y que los valores que pueden tomar es prácticamente casi infinito. Con un intervalo de 90 a 91, con eso tenemos para que la variable pueda tomar una gran cantidad de valores. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. En el caso de la... Gracias. En el caso de la distribución de frecuencias, las distribuciones de frecuencias son tablas en las que se disponen las modalidades de la variable por filas. En las columnas se dispone el número de ocurrencias por cada valor, porcentajes, entre otros. La finalidad de las distribuciones de frecuencia es pues tratar de establecer tablas que resuman ciertas características de las variables que se estudian, de verse evaluados diferentes objetos o sujetos de estudio, o elementos de estudio, o unidades de observación. Unidades de observación son a cada uno a los que se van a evaluar. Pueden ser personas, pueden ser objetos, dependiendo del tema de investigación. La mayoría de ustedes ya tienen definido su unidad de observación. Pregunta. ¿Me podrían decir cuáles son? ¿Me podrían mencionar, por favor? En mi caso son unidades de producción ganaderas. Son ranchos, pues. Y cada rancho, cada unidad ganadera es una unidad en donde se va a tener que hacer este estudio desde la información básica hasta la información inferencial que nos permita saber el valor, si es las prácticas de manejo que se hagan en ese rancho, cuál es el impacto económico que puedan tener en toda su en su totalidad. Y eso da entonces el valor de que la práctica de manejo, qué costo representa para el productor, que muchas veces no lo sabe. Por ejemplo, una dieta de ganado que se le acabó, por decir algo, el maíz, y ahora va a comprar sorgo para dar en esa dieta, ese cambio, qué impacto le representa tanto en la producción como en su aspecto financiero. ¿Es rentable? ¿No es rentable? ¿O incrementa mucho el porcentaje y pudiendo utilizar algún otro ingrediente que sea menos impactante en su recurso económico y pueda dejarle más utilidad, por ejemplo? Y de ahí se deriva muchísima más información. Gracias. ¿Alguien más? ¿Una persona más que participe? Ok, sí. En mi caso, ¿sí me escucha? Sí. Ok, en mi caso, pues es la variable son las fuentes de financiamiento que utilizan los emprendedores, en este caso relacionado con el grado académico que tiene cada uno de ellos, ¿no? Para ver si, pues a mayor nivel de preparación académica, mayor, pues en este caso, mayor cantidad de instrumentos puede tener para accesar al financiamiento. Digo, todavía ahí estoy trabajando en esa parte. Muy bien, gracias. Sí, bueno, si se fijan, la unidad de observación difiere de uno a otro. Y bueno, en función de eso también van a ser las variables que se van a evaluar y los tipos de datos que se van a obtener. Algunos pueden ser cualitativos, en la mayoría de ustedes creo que van a ser cuantitativos, pero bueno, una vez que se tiene claro la hipótesis
las variables de estudio, es importante el diseñar el instrumento que permita obtener la información de cada una de las variables de estudio y que permita su análisis como tal, ya que desafortunadamente a veces el instrumento que se genera no siempre genera la información que necesitamos para poder evaluar cada una de las variables. Ahora, en el caso de las distribuciones de frecuencia, lo que se busca es establecer tablas que resuman toda esa información obtenida. Pongamos, tenemos datos de 300 unidades de observación. La tabla sería muy extensa y de ahí surge la necesidad de establecer en ocasiones tablas de distribución de frecuencia, que básicamente lo que hace es agrupar, establecer clases y sobre esas clases o grupos o subgrupos tratar de describir el comportamiento. Bueno, esa es distribución de frecuencias. Tablas de distribución de frecuencia como tal, bueno, son importantes porque una simple tabla de 2 columnas, cuando se tiene poca información, es fácil de representar y agradable a la vista. Sin embargo, cuando se tiene demasiada información, ese tipo de tabla se vuelve impráctico, como en este caso, donde es difícil identificar qué valores tienen mayor repetición o frecuencia o presencia en el conjunto de datos. De ahí viene lo que es una tabla de frecuencias, que no es más que establecer una tabla en la que se determinan clases o intervalos, y sobre esas clases o intervalos se establecen ciertos valores que nos describen el comportamiento de cada uno de esos grupos o clases. En el caso de una tabla de distribución de frecuencias, se parte de un conjunto de datos no agrupados, tal como se obtienen o se recopilan de haber aplicado el instrumento de medición. Ejemplo, en este caso tenemos el rendimiento en kilogramos de unas plantitas de maíz, por decirlo, ¿no? En kilogramos. Pongamos que la primera planta generó 3.81 kilogramos de rendimiento. La segunda planta evaluada, 5.26 kilogramos, y así con todas las demás. En total son 73 datos. De estos 73 datos, la verdad, a simple vista es muy complicado identificar si alguno se repite, cuál es el de mayor frecuencia, y sobre esos determinar cuál es el promedio del rendimiento de esos 73 datos obtenidos. De ahí surge la conveniencia de establecer tablas de distribución de frecuencia. Cuando solo tenemos los datos obtenidos del instrumento sin un previo orden, se consideran datos no agrupados, como en esta tablita. Hasta le quitamos, le podemos quitar inclusive, no, es que no me deja, el recuadro. Imagínense que no está cada valor dentro de un recuadro, no es una tabla como tal. Lo puse así en recuadros para que identificaran la diferencia entre cada valor. Ahora, se pueden calcular medidas descriptivas para datos sin un previo orden como esto, que se conoce como datos no agrupados. Pero también se puede calcular las medidas descriptivas para datos agrupados, es decir, teniendo una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, en la lectura que les proporcioné por el chat, viene esta información y viene un ejemplo, bueno, hace referencia al ejemplo y viene una actividad. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar?
De acuerdo al programa marca la utilización de un software. En este caso lo que estamos haciendo es utilizando hoja de cálculo para la generación de tablas. En este caso, bueno, lo que vamos a hacer, la mayoría creo que ya conoce lo que es una tabla de frecuencias. ¿Es correcto? Sí. ¿Sí? Bueno, en este Excel lo que viene es el mismo listado que venía en la presentación y viene ya una tablita de cómo se determina una tabla de distribución de frecuencias. Los límites de clase los puse en una celda y aquí también cómo a través de Excel, utilizando una fórmula, nosotros podemos establecer el intervalo de clase, el valor medio de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia absoluta acumulada. Aquí la intención era basándonos en este ejemplo, hacer una nueva actividad en la que se genere una tabla de distribución de frecuencias. ¿Creen poder hacerlo sin la explicación? No, doctora, en mi Sí, caso no. bueno, en mi caso sí, doctora. De hecho, Excel maneja una función que permite crear los rangos y a la vez contar las observaciones que se encuentran dentro del rango. Doctora, ¿podemos trabajar en equipo? En este, digo, ¿sí se puede? Para los que no sabemos, pues, o sea, para los que sí, pues, lo trabajan solos. Bueno, pues sí. Mencionó que él había mandado el archivo al chat, pero yo no, no lo he mandado. Creo que entré tarde y por eso no lo lo he veo. mandado. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a intentar realizarlo. Les voy a compartir el Excel donde viene el ejemplo desarrollado de cómo hacer la tabla de frecuencias y sobre eso hacer una actividad en la que se tienen 30 datos y lo van a hacer con 6 clases. Creo que la mayoría ya tiene conocimiento al respecto. ¿Están de acuerdo que les mande el Excel y sobre eso lo trabajen? Sí, maestra, Sí, hay que sí, de intentarlo. Por pareja. Sirve que aprende uno, claro. Sí, Sí, maestra, doctora. gracias. Creo que si nos da la base, el documento de referencia, pues para guiarnos, ¿verdad? Con eso sería. Con ese nos guiamos. Y ya en la próxima sesión lo comentamos y aclaramos dudas, si las hubiera perfecto. antes de su envío. ¿Están de acuerdo? Perfecto, maestra. Sí, sí. Sí, doctora, gracias. Bueno, vamos Gracias. a hacer esto. Va a ser por parejas y ya la próxima clase aclaramos dudas y ya después se envía. ¿Sale? En un momento más comparto a través del colegio el archivo porque ya es la hora. ¿Sale? Pues bueno, pues es un gusto conocerlos, trabajar el día de hoy con ustedes y nos vemos la próxima sesión. Doctora, ¿no puede compartir el archivo por el chat y lo bajamos inmediatamente? Yo me quedo después unos 10 minutos si usted... A ver. Sí, maestra, yo iba a comentar que en el grupo del doctorado de educación no nos mandaron lo que es la liga. O sea, fue un compañero que nos compartió. Entonces, si quiere mandar algo a WhatsApp o algo así, pues no sé, pero nosotros no estamos en el grupo. Entonces, sí son diferentes grupos y por eso no nos llega como... Mando por aquí entonces. Una vez. Sí, por favor. Sí, yo también creo que es lo mejor. Ok, entonces... ¿Y esta actividad dónde se subiría? ¿Se subiría ya a la plataforma o se le mandaría por correo? Es que todavía no les habilitan, creo que la plataforma, entonces me lo enviarían al correo
que está en la presentación, en la primera hoja, en el primer archivo en PDF, en donde viene el nombre de la asignatura, viene el nombre de una servidora y mi correo personal. Entonces, ahí me lo van a compartir. Doctora, ¿No quisiera se volver envió? a ese documento, por favor. A ver. Ya lo mandó aquí al chat de la... El de la presentación. Sí, bueno, el de la hoja de Excel, ¿no? Sección 26, mayo 2023. ¿Ya Ese es. llegó? Sí. Hay otro archivo donde venía su correo. Sí, el primero, ya lo compartí. Es el primer documento, es un PDF. Ah, no, es que ese, por ejemplo, los que ya entramos al final, ya no lo vuelvo a tenemos. compartir. Entonces, sí, exacto, si lo vuelve a compartir, porque es... Ok. Sí, ya llegó el de Excel, doctora. Muchas gracias. De Excel ya está Que se volvieron a reenviar los dos. A ver. descargado y ahí está. Muchas Bueno, gracias. son solo 2 documentos. El Excel, Ajá. que creo Y ahí que se está. envió Y como este. 2 veces, Y y la el PDF sesión. de la presentación. Ujú. Aún así, todavía no envíen la actividad resuelta hasta que nos veamos en la próxima sesión por si hubiera alguna duda. ¿Sale? Ok. Sí, muchas gracias. Bueno, Sí. nos Gracias, vemos, doctora. que tengan buen fin de Excelente semana. noche, Vale, doctora. gracias.